Este video, este mensaje posiblemente no sea compartido por todos lados, posiblemente no tenga la aceptación que me gustaría que tenga, pero no importa, yo di el mensaje. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de No Lo Digo Yo. El tema de esta semana es ¿qué me importa? Lamentablemente hoy en día vivimos en una generación que está siendo entrenada a ser aceptada por los hombres. Muchas veces nosotros mismos y las personas que nos rodean suben una foto a Instagram o alguna red social y están esperando ansiosos para ver cuántos me gusta tiene, cuántos comentarios tiene, cuántas reacciones tiene y así saber qué subir cada día para que a la gente le guste. Y esto muchas veces se termina convirtiendo en un adoctrinamiento para poder tener la aprobación de las personas, cuando muchas veces la aprobación de las personas es la desaprobación de Dios. En el libro de Isaías capítulo 53 versículo del 1 al 10 dice lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Existe una verdad que no es muy popular en los púlpitos de hoy en día. Existe una verdad que muchas personas no quieren escuchar y que hacen oído sordo a esa verdad. Es una verdad que es atacada, perseguida, rechazada y muchas veces hasta pisoteada por aquellas personas que no quieren escuchar. Es una verdad que no va a ser el centro de atención de muchos mensajes que nosotros escuchamos. Pero esta es una verdad que no solamente fue confirmada en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que es una verdad que el mismo Jesús confirmó en más de una oportunidad. Y la verdad es la siguiente: muchas veces para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida vamos a tener que correr el riesgo de ser rechazados. Muchas veces el rechazo de las personas es la puerta abierta para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. La misma Biblia dice que Jesús fue rechazado, y yo ahora me pregunto ¿por qué Jesús fue rechazado si él era perfecto? Era una persona muy buena, era una persona que ayudaba a los demás, era una persona que alimentaba a los pobres, multiplicaba el pan, los peces y demás, y aún así él fue rechazado, fue tratado como loco, fue tratado como falso mesías, como apóstata. Entonces muchas veces vemos en la Biblia que Jesús fue rechazado cuando él era perfecto, no tendría que haber sido rechazado. Y digo tenía y hablo en pasado porque estoy hablando de la imagen de Jesús en la tierra cuando él estuvo en la tierra. Él era todo bueno, era el verbo de Dios hecho carne, pero la Biblia profetizó que él iba a ser rechazado por los hombres, y lo acabamos de leer, lo dijo Isaías en su libro. En Juan capítulo 8 versículo 48 al 50 dice lo siguiente: Respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Para poner en contexto, los samaritanos era un pueblo que se había apartado del pueblo de Dios y se juntó con pueblos extraños, es decir, empezó a tener la costumbre de pueblos extraños. Y acá podemos ver que a Jesús lo comparan con un samaritano, es decir, lo tratan como si fuese una persona cualquiera. Y es más, en la Biblia también aclara que dijeron: ¿acaso de Nazaret podrá salir algo bueno? Jesús en el versículo 50 que acabamos de leer dice que él no busca su gloria. En otras palabras, me podrán rechazar, me podrán llamar samaritano, me podrán decir lo que quieran, pero yo voy a buscar agradar a Dios constantemente, voy a buscar la gloria de Dios en mi vida, no mi gloria sino la de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 11 dice lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué Jesús vino a los suyos y aún así lo rechazaron? No lo recibieron, como dice la Biblia. Y la respuesta es muy simple: porque muchas veces para cumplir la voluntad de Dios vamos a tener que ser rechazados por los hombres. Y acá viene un secreto muy importante: Jesús fue rechazado porque él no podía ser controlado
controlado. A Jesús lo maltrataron porque Jesús no podía ser controlado. Jesús no se ajustaba a la narrativa de las 1000 concepciones que tenían las personas en ese tiempo. Jesús no pensaba de la misma forma que piensan todas esas personas. Jesús marcaba una diferencia y por eso era rechazado. ¿Pero por qué? Porque no podía ser controlado por los demás. Los fariseos no lo hubiesen matado si él se sometía a sus leyes. Los fariseos no lo hubiesen matado si él era como un fariseo. Los romanos no lo hubiesen maltratado y hubiese rechazado si él se comportaba como los demás judíos, siendo sumiso de los romanos, siendo una persona dominada por un imperio y un sistema diabólico. Pero nosotros muchas veces nos dejamos gobernar por sistemas que nacen hoy en día. Muchas veces nosotros no seguimos el mismo ejemplo de Jesús y somos aquellas personas que nos subimos a la ola de ignorancia, compartiendo cosas que no conocemos, haciendo cosas que no sabemos, haciendo cosas que los demás hacen y tratan de imponernos a cada uno de nosotros. Y estamos abandonando nuestra fe para adoptar una cultura cristiana que no es rechazada por el mundo, una cultura cristiana que le agrada al mundo. Estamos adoptando una cultura cristiana que se amolda a lo que el mundo dice, que se amolda a lo que el mundo hace, que se amolda a los sistemas del mundo. Cuando llegue el momento que no nos rechacen por ser diferentes, cuando llegue el momento que no nos rechacen por ser cristianos, cuando llegue el momento que miren nuestra vida y digan es lo mismo un cristiano que una persona que no es cristiana, ahí estamos sinceramente en problemas porque primero, no están viendo una diferencia en nosotros y segundo, no estamos haciendo lo que Jesús estaba haciendo. Porque ahora yo te pregunto, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Jesús no tiene nada que ver con el sistema de este mundo. Jesús en su época, cuando estuvo en la tierra, no tenía nada que ver con los romanos, no tenía nada que ver con los fariseos, no tenía nada que ver con ninguno de los judíos. Pero muchas veces nosotros adoptamos un cristianismo que se amolda a lo que el mundo quiere del cristianismo, que se amolda a un sistema que el mundo te impone, que vos podés hacer esto, que no podés hacer esto, que podés decir aquello, que no podés decir aquello, que esto ofende, que esto no ofende. Entonces nos mantenemos enfocados en un sistema cristiano que nos impide decir la verdad, que nos impide hablar con claridad, porque hay que tener cuidado de no ofender a aquellas personas. Y muchas veces se dice que hay que amar como Jesús amó, pero el verdadero amor de Jesús fue el que se entregó por la cruz. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor por la causa no es aquel amor que esperamos recibir de un pastor, de un líder, de alguien que nos salude, porque ese, déjame decirte que es un amor egoísta. El verdadero amor es dar tu vida por la causa. Es, no me importa que me rechacen, no me importa que se burlen, no me importa que me hablen mal por ser cristiano y por marcar una diferencia. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es aquel amor que tienen los misioneros, que sufren, que mueren por ser cristianos. Ese es el verdadero amor. No el amor de que no me saludaron, no me vieron, no me tomaron en cuenta, no me llamaron para tal cosa. Ese es un amor egoísta. Entonces muchas veces nos amoldamos a un sistema de amor, cuando en realidad lo que estamos haciendo es desvirtuar nuestro sistema y nuestro diseño original. A Jesús no le importaba el status quo del sistema o de ese momento. A Jesús no le importaba encajar en una generación. Jesús era un revolucionario. El diablo hoy en día quiere meterte en un molde y hacerte hacer todo lo que el mundo hace, disfrazándolo de un cristianismo de amor, de un cristianismo de paz, de un cristianismo inclusivo, cuando en realidad el cristianismo es uno solo, el evangelio es uno solo. En Juan capítulo 15, versículo 18 al 21 dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Cuando nosotros somos del mundo, el mundo nos aplaude. Cuando nosotros somos del mundo, cada cosa que decimos, el mundo nos aplaude. Entonces el mundo ama lo que nosotros hacemos, cuando en realidad la Biblia dice otra cosa que nos va a pasar cuando nosotros querramos hacer una diferencia. Este sí es un cristiano que a mí me cae bien, ese es un cristiano no religioso. Son cosas que he escuchado y que me han dicho de diferentes cristianos. A veces confundimos la persona religiosa con la persona que dice la verdad. Cuando alguien nos confronta con algo que sabemos que está mal, pero queremos aceptarlo como que está bien, automáticamente lo llamamos religioso. Debemos aprender a darle gloria a Dios por rechazarnos, por llamarnos religiosos, por llamarnos fanáticos, por llamarnos locos. Debemos aprender a darle la gloria a Dios. Este video, este mensaje
mensaje posiblemente no sea compartido por todos lados, posiblemente no tenga la aceptación que me gustaría que tenga, pero no importa, yo di el mensaje. Pero creo que si yo hablara que la música secular en los cristianos está bien, si yo hablara de que los tatuajes en los cristianos están bien, y si yo hablara que los piercing en los cristianos están bien, y que vivir como el mundo vive está bien, para poder predicarle al mundo, para poder atraer al mundo el cristianismo, estoy seguro que más de uno compartiría y le daría me gusta a esa basura. Yo creo que este no es el tiempo para ser popular. Yo creo que este es el tiempo de compartir un mensaje que confronte y que lleve a las personas a ser diferentes. Muchas veces estamos tan pendientes de cuánta gente nos dio me gusta en las publicaciones y nos olvidamos de que si Dios le está dando me gusta a nuestra vida. Marcos capítulo 8 versículo 31 al 33 dice lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El diablo es quien te vive murmurando al oído que ponga más importancia a las cosas del mundo y a ser aceptado por el mundo, y no en las cosas de Dios, en el propósito de Dios. Y quizás estoy usando más versículos de lo habitual, pero déjame decirte que la Escritura, la palabra de Dios, tiene el poder de reajustar nuestra vida, de acomodar nuestra vida. Lucas capítulo 17 versículo 25 al 26 dice lo siguiente: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. La generación de Jesús lo rechazó. Sus propios hermanos lo llamaron loco. Y déjame decirte que el que no sabe tratar con el rechazo de la sociedad será dominado por ella. Y justo ahí es cuando el cristianismo se convierte en un cristianismo light, en un cristianismo que permite hacer todo a todos. En el libro de Lucas capítulo 10 versículo 20 dice lo siguiente: sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Todo lo que tengamos, todo lo que podamos hacer, todo lo que logremos hacer en nuestra vida, no tiene que ser nuestro centro. Nuestro centro tiene que ser Dios y que nuestro nombre esté en el libro de la vida, que podamos tener nuestra salvación asegurada. En el libro de Gálatas capítulo 1 versículo del 6 al 10 dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, castigado o maldecido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se trata del evangelio que sale de nuestra comodidad, se trata del evangelio de Cristo. El único verdadero evangelio de Cristo. Cuando sintamos que estamos confundidos en algún tema del cristianismo o en alguna situación de nuestra vida, la mejor solución a eso no es buscar la respuesta que mejor nos conviene, es buscar la respuesta que sale acá, que sale en la Biblia. En el libro de Hechos capítulo 7 versículo 35 dice lo siguiente: a este Moisés, a quien había rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Cuando nosotros tratamos con el rechazo de la forma que tiene que ser, que es no comprometiendo nuestros principios y no violando los principios de la fe, entonces es ahí cuando Dios es glorificado. Así fue la historia de Jefté, así fue la historia de Josué, así fue la historia de Moisés, así fue la historia de David y así fue la propia historia de Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando la gente te rechace, recordá que Dios te ve como un escogido y te ve precioso. Recordá que tu manera de vivir para Jesús, tu forma de ser cuando quieras ser como Jesús, siempre va a ser ofensiva para los demás. Siempre va a ser ofensivo para el no creyente. Déjame decirte que ellos van a hacerte sentir que lo que estás haciendo es un acto de vergüenza. Los mismos cristianos te niegan cuando uno está adorando, cuando uno cierra los ojos, cuando uno levanta las manos, cuando uno está contento en la presencia de Dios y quiere expresar
expresarlo de alguna forma, los mismos cristianos muchas veces te ven como loco, te tratan como loco, se ríen de vos o te tildan de religioso cuando tratás de hacer las cosas como lo dice la Biblia o cuando respondés con cosas que están en la Biblia. Y déjame decirte que la Biblia no te hace religioso, la Biblia te hace más sabio. Y déjame decirte lo último, nunca permitas que tu luz se apague porque moleste a otros, porque no le vas a dar cuenta de cuánto brilla tu luz a una persona, le vas a dar cuenta de cuánto brilló tu luz a Dios. Entonces, nunca permitas que tu luz se apague porque le moleste a los demás. Y todo esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que bueno, espero que te haya gustado el video, que te haya sido de bendición. Si fue así, te animo a que le pongas me gusta, que escribas en los comentarios. Y si tenés algún motivo de oración, algo que te esté pasando en tu vida, algo que necesites, que estemos orando por vos, déjalo en los comentarios o háblame al privado que te voy a responder. Porque si creemos que Dios puede hacer algo, Él lo hace. En Marcos capítulo 9, versículo 23 dice lo siguiente: no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Así que si vos tenés algún motivo de oración, alguna situación en tu vida que no te está yendo bien, que no te está haciendo sentir bien, que te hace mal, déjamelo saber en los comentarios o escribime en privado. Y vamos a orar con fe de que Dios va a hacer algo en tu vida. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes con un video nuevo. Recordá que subo en Instagram y en YouTube. Te animo a que te suscribas al canal de YouTube, a que le des me gusta. Así podemos crecer e ir mejorando como familia. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga. Chau, chau.